Saludos cordiales, estimada magíster. A continuación le voy a presentar los organizadores gráficos que realicé en cuanto al tema de lectura y escritura de textos académicos. En la unidad 1 está direccionada en la investigación científica. El tema es la introducción a la investigación científica. En este organizador gráfico trató de resumir las ideas principales, que nos dice que la investigación científica es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. En cuanto al propósito de la investigación científica, se encargará de describir, explicar y predecir el comportamiento de hechos o fenómenos para buscar nuevos conocimientos. Para poder cumplir con el propósito de la investigación científica, se propone el siguiente orden. Primero, el planteamiento del problema, donde se va a identificar el mismo. Posteriormente, en la fundamentación teórica, se va a recolectar información, revisar y analizar datos para crear el marco teórico. En cuanto a la metodología, se establece el diseño de la investigación, se va a seleccionar los métodos y técnicas adecuados para la recolección de información. En el análisis de la información, se va a ordenar esta información recopilada mediante la tabulación y en la presentación de resultados se hará a través de un informe que comunicará los resultados y tendrá también conclusiones y recomendaciones. También se presenta otro organizador gráfico que habla de las etapas fundamentales del proceso de investigación científica. En este caso, de igual forma, comienza con la identificación del problema, posteriormente la formulación de la hipótesis, seguidamente el diseño del metodológico de la investigación, la ejecución de la investigación o recolección de datos, análisis e interpretación de los resultados y termina con la redacción del informe final. En cuanto al siguiente tema, hablaremos sobre la investigación de los paradigmas de la investigación científica, perdón. Aquí en este organizador gráfico he resumido las principales generalidades del paradigma de la investigación. La parte que más me llamó la atención es en la que dice que no hay un paradigma o único o superior, sino que existe una diversidad que será utilizada según las necesidades e intereses del investigador. Es una estructura conceptual de creencias metodológicas y teóricas entrelazadas que conforman la concepción del mundo. Estos paradigmas no son eternos y van a actualizarse según los requerimientos. En cuanto a los paradigmas de la investigación, aquí se detalla los siguientes. El positivismo, que se basa en el método científico, la observación, la medición y la comprobación de hipótesis es objetiva. El pospositivismo, por su parte, considera que la realidad es subjetiva y se constituye a través de la interpretación y significados de las personas. El crítico analiza y busca las estructuras de poder y las desigualdades sociales. Por su parte, el constructivismo se centra en cómo se construye el conocimiento y cómo se interpreta la realidad. Estos paradigmas de investigación tienen supuestos básicos. El supuesto ontológico, que nos habla sobre los saberes, creencias y experiencias del investigador respecto a la realidad. El supuesto epistemológico es el modelo de la relación entre el investigador y el investigado, y el supuesto metodológico es el enfoque de investigación, método, técnica e instrumento que se utilizará en la investigación. Ahora, en la unidad 2 se hablará sobre la redacción científica y el plan de acción, el plan de la investigación. Primero tenemos la redacción científica. En este organizador gráfico, de igual manera, se ha resumido las generalidades de la redacción científica, que nos dice que desarrolla habilidades como búsqueda de información, síntesis, organización de ideas, análisis crítico e integración. También esta redacción científica se lo puede utilizar como un instrumento de evaluación. Algunas características de la redacción científica se detallan.
que tiene que haber claridad, brevedad, precisión, concisión, buen rigor y estilo científico, evitar la primera persona y también se debe tomar en cuenta al inicio de la redacción y al final. En cuanto a los tipos de redacción científica, existen dos. Uno que es el formal o científico, que se caracteriza por el uso de reglas y estructuras fijas. Tiene único propósito de comunicar los resultados. Por su parte, la redacción no formal o literaria no utiliza reglas rígidas y tiene diversos propósitos. Los autores emplean recursos literarios para alcanzar sus objetivos. Entre ellas existe la redacción científica, que se le utiliza en el ámbito académico. En cuanto a un ejemplo claro es las monografías, los ensayos, las tesis. En la redacción técnica se utiliza en el ámbito laboral y profesional. Aquí tenemos los informes médicos, informes legales, manuales, entre otros. En la redacción administrativa se utiliza la gestión administrativa de instituciones públicas y privadas. Aquí se puede ver un claro ejemplo, son los oficios, las facturas. La redacción científica es una herramienta fundamental para comunicar los resultados a la comunidad científica y al público en general. Existen tres etapas para realizar la redacción científica. La primera es la etapa de planificación, donde se define el propósito y el objetivo del texto. La siguiente es la etapa de la escritura, donde vamos a captar la atención del lector, organizamos el texto en bloques y escribimos una conclusión lógica y natural. La etapa 3 habla sobre la revisión y la reescritura, donde podemos revisar y depurar el texto, releer el texto como que fuésemos un agente externo y hacer cambios y sus respectivas correcciones. En la unidad 2 también hablamos del plan de investigación. Aquí les presento la estructura del anteproyecto del plan de investigación del trabajo de titulación según la Universidad Técnica del Norte. Consta de las siguientes partes. Portada, también conocida como carátula. Aquí se hacen constar algunos datos informativos. El índice con título indica los ítems y números de páginas. El tema, máximo 20 palabras, determina cómo se llama la investigación. El problema se desarrollará en máximo 2 hojas, indica cuál es la problemática que se va a solucionar. La justificación también se la redacta en máximo 2 páginas y debe argumentar cómo convencer al lector. En cuanto a los antecedentes, se relaciona la teoría existente con las implicaciones, alcances de las ideas de la investigación. Los objetivos. Debe haber un objetivo general y máximo 4 objetivos específicos. En la metodología es el camino, los procedimientos que se deben seguir, qué métodos, técnicas e instrumentos de investigación se van a utilizar. El cronograma de actividades se lo realiza en un cronograma de Gantt en máximo una página. Los recursos y presupuestos son los componentes humanos, materiales y económicos que se van a utilizar en la investigación. Las fuentes de información, al menos 20 referencias en el formato APA, y los anexos son los que sean necesarios para explicar el alcance de la investigación. La estructura del informe final del trabajo de titulación. De igual forma, esto está basado en los lineamientos de la Universidad Técnica del Norte de la Facultad FECIT. Aquí tenemos 3 secciones. En la primera sección, que se denomina preliminar, encontramos la portada, la identificación de la obra, la autorización del uso, la constancia, la sección de derechos, el certificado de autor, la aprobación del tribunal, la dedicatoria, agradecimiento, resumen, palabras clave, abstract, keywords, índice de contenidos. En cuanto a la sección del cuerpo del informe, tenemos la introducción, los respectivos capítulos, las conclusiones y las recomendaciones. En la sección de referencias encontramos el glosario, las referencias o bibliografía y los anexos. De aquí en adelante les voy a ir detallando a todas las partes del informe final, el trabajo de titulación. En esta primera parte tenemos la sección preliminar, que consta de portada, identificación de la obra, autorización del uso, certificados del autor, aprobación del tribunal. En cada una de ellas se detalla un poco de qué se refiere.
Aquí en este organizador gráfico se organizó la información para que esté la dedicatoria y el agradecimiento. La dedicatoria es de quién o quiénes fueron las personas que motivaron e impulsaron para hacer el trabajo de titulación. En cuanto al agradecimiento, dice que es una parte opcional del informe que se le puede agregar al informe de investigación. Es la expresión de agradecimiento a todos quienes colaboraron de una forma u de otra en este trabajo. El resumen. El resumen no debe exceder las 200 palabras y puede incluir resultados analizados con datos numéricos de nuevos aportes con la investigación. Dice que el resumen también sirve para que los lectores puedan conocer de una forma rápida el contenido del artículo. Las palabras claves. Estas palabras claves por lo general son 6 palabras y se utilizan para relacionar el tema como con las demás investigaciones y que se utilizan generalmente en la base de datos especializados y son un insumo para clasificar, localizar de forma rápida los precisos artículos correctos para los análisis. Aquí también seguidamente de las palabras está el abstract y los keywords, que son las palabras traducidas en inglés. A continuación tenemos el índice de contenidos. Es una lista de capítulos, temas y subtemas que constan en el informe final de investigación. Su estructura una vez que haya concluido la redacción del informe. También tenemos el índice de tablas y el índice de figuras que se deben incluir en el índice, el cual aparecerán después del índice de contenido. Deben realizarse según el manual de las normas APA. En cuanto a la introducción, las características principales es que exponen con claridad y la naturaleza y el alcance del problema investigado, resaltando la importancia del tema, el propósito e impacto del mismo. En cuanto al marco teórico, fundamenta sólidamente la investigación con las bases teóricas con sus pertinentes citas. Se deben escoger bases teóricas que se apegan a la realidad, concepción y tipo de investigación. También nos dice que se sugiere que haya un 75% de citas de autor y las restantes puedan ser citas textuales, perdón. En cuanto a la metodología, que es el capítulo número 2, tenemos varias partes. Una de ellas es el tipo de investigación, donde se va a detallar si es cuantitativa, cualitativa o mixta. Las técnicas e instrumentos, que se explica detalladamente las técnicas y instrumentos que se va a utilizar. Las preguntas de investigación o hipótesis es donde se transcribe la pregunta de investigación planteadas. En el matriz de la operacionalización del matriz o matriz de diagnóstico, nos dice que no todos los proyectos tienen este componente. En cuanto a los participantes, se debe explicar detalladamente la población investigada, la muestra utilizada y su tipo. El procedimientos y plan de análisis detalla el desarrollo del proyecto, estudia casos u obra de arte, así como la estadística utilizada para el análisis de la información. En cuanto a los resultados y discusión, nos dice que es la explicación de los resultados logrados, que se entienda la mejor manera del estudio y da a conocer el conocimiento nuevo y útil que se ha encontrado. Algunas investigaciones unen las dos sesiones de resultados y discusión cuando se presentan hallazgos que deben ser analizados de forma más precisa. La propuesta. Esta propuesta se desarrolla en este capítulo, ya que se relaciona con la investigación-acción y se le plantea como uno de los objetivos es desarrollar la propuesta. Las conclusiones se derivan e interpretan del análisis de los resultados respondiendo a los objetivos formulados en el estudio. Las conclusiones responden a problemas planteados y a la pregunta de investigación y se basan en hechos comprobados en el estudio. En las recomendaciones deben basarse en los resultados y en las conclusiones de la investigación. La cantidad de recomendaciones debe ser igual a la cantidad de conclusiones.
En cuanto a la sección preliminar, se habla del glosario, de las referencias y los anexos. Como se mencionó anteriormente, si hay términos que no se definen en el texto, se puede agregar al final del trabajo un glosario. En cuanto a las referencias, debe haber mínimo 20 referencias de información en formato APA y deben estar ordenadas de forma alfabética. En cuanto a los anexos, puede incluir material adicional como cuestionarios, tablas, gráficos, mapas, entre otros. Los anexos deben estar numerados y mencionados en el cuerpo del informe. Ahora, en cuanto a la unidad 3, hablamos sobre los enfoques de la investigación, las generalidades de los enfoques de la investigación. En este organizador gráfico se habla sobre el enfoque cuantitativo. Este enfoque cuantitativo permite medir y analizar variables de manera precisa. Es objetiva y busca eliminar sesgos y garantiza la neutralidad. Aquí tenemos una serie de pasos, 6 pasos. Aquí también nos detalla que debe ser limitado y concreto. Como primer paso, que sería el planteamiento del problema. El segundo paso es la revisión de la literatura. El tercer paso, la formulación de hipótesis. El cuarto paso, la recolección de datos. El quinto paso, el análisis de datos. Y el sexto paso, se comparan los resultados de la investigación. En cambio, el enfoque cuantitativo se busca comprender fenómenos en su contexto natural listarlos, sin aislarlos de su entorno. Es un enfoque cualitativo, una herramienta valiosa para la investigación, especialmente cuando se busca comprender un fenómeno. La recolección de datos no es numérico, utilizan métodos como la entrevista, observación y análisis de contenidos. Los datos se analizan de una manera subjetiva. En cuanto al enfoque mixto, utiliza métodos cuantitativos y cualitativos. Recolecta, analiza e interpreta datos tanto numéricos como cualitativos. Se adopta las necesidades específicas de cada investigación. Combina los datos de diferentes fuentes para obtener una visión más compleja y una mejor visión del fenómeno. Utiliza las fortalezas de ambos enfoques para minimizar las debilidades. En cuanto a las similitudes y diferencias de los enfoques de investigación, también he realizado dos organizadores gráficos. Este es en cuanto a las similitudes. Habla sobre el proceso de investigación, es sistemático en los tres enfoques, en tanto en el cuantitativo, cualitativo y mixto, siguen un proceso de investigación sistemático que incluye la observación, evaluación, formulación de hipótesis, entre otros. En cuanto a la flexibilidad, en ambos enfoques es posible regresar a etapas previas de la investigación, replantear el problema y modificar ideas de los hallazgos. En cuanto a los paradigmas de investigación, de igual forma la revisión literaria, la recolección, análisis e interpretación de datos, la utilización de tendencias e instrumentos de investigación y la presentación de resultados. También nos dice que comparten un objetivo en común, que es generar conocimiento científico válido y confiable. La elección del enfoque dependerá de las características del problema. En cuanto a las diferencias del enfoque cuantitativo y cualitativo, aquí he realizado un organizador gráfico. Nos dice que el enfoque cuantitativo está basado en la inducción, probabilidad del positivismo lógico, y por su parte el enfoque cualitativo está centrado en la metodología. El enfoque cuantitativo mide penetrantemente y de forma controlada. Por su parte, el cualitativo observa naturalistamente y sin control. El enfoque cuantitativo es objetivo y el enfoque cualitativo es subjetivo. Inferencia más allá de los datos, en cambio el cualitativo indiferencia de sus datos. Y así una serie de diferencias que se detallan en el organizador. En la unidad número 4 se habla sobre los niveles de investigación. En el primer tema habla sobre las generalidades de los niveles de investigación. Aquí voy a detallar sobre los 4
niveles de investigación. Primero tenemos la investigación exploratoria, que se realiza cuando el tema o problema es poco estudiado o no ha sido abordado antes. Permite tener una aproximación al tema y familiarizarse con el tema. Proporciona información general y superficial del tema. Su objetivo es identificar los antecedentes, las relaciones potenciales y establecer un tono para futuras investigaciones. En cuanto a la investigación descriptiva, describe las características o rasgos de un fenómeno. Los resultados de esta investigación pueden ser utilizados para informar la toma de decisiones. Se identifica patrones y tendencias y no se formulan hipótesis obligatoriamente. Utiliza encuestas, entrevistas, observación, revisión literaria y análisis de datos. Ahora tenemos la investigación correlacional. Esta es una herramienta valiosa para comprender mejor la relación entre dos o más variables. Puede utilizarse para generar hipótesis para futuras investigaciones y los resultados de esta investigación también pueden ser utilizados para informar la toma de decisiones. Es importante tener en cuenta que la investigación correlacional no demuestra causalidad, utiliza encuestas, entrevistas, observación y análisis de datos y utiliza métodos estadísticos para medir la fuerza y la dirección de la correlación. Por último, tenemos la investigación explicativa, que busca explicar las causas de un fenómeno o un evento. Se basa en la observación y la experimentación, investiga la relación de causa y efecto entre variables, utiliza métodos cuantitativos y cualitativos, formula hipótesis y las prueba y busca generalizar los resultados a otras poblaciones o contextos. Puede requerir mucho tiempo, recursos y esfuerzos porque es mucho más elaborado. Tenemos como último tema el propósito y los niveles de investigación. De igual forma, está resumido en este organizador gráfico de los 4 niveles. El exploratorio realiza como objetivo examinar el tema o problema de investigación poco estudiado y con muchas dudas o no se ha abordado antes. El descriptivo, por su parte, es útil para mostrar una percepción de los ángulos o dimensiones de un fenómeno. Busca recopilar datos e información para probar hipótesis y responder preguntas concernientes a la situación. En cambio, el correlacional, su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables de un contexto científico. Y por su parte, el explicativo es más estructurado que los demás alcances. Busca explicar el origen de las causas que provocan el problema estudiado, interpreta la realidad y demuestra, aclara las teorías corroborando las hipótesis. Esto es en cuanto a mi exposición, estimada magíster, de los organizadores gráficos. Muchas gracias por su atención.